Todos los partidos del Cienciano en la apertura de la Liga 1 Betson. Por la fecha 1 de la Liga Peruana, la cual fue suspendida y reprogramada por la crisis política que estaba viviendo el Perú, se enfrentaron Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. El equipo cusqueño, dirigidos por Leonel Álvarez, llegaron con la ofensiva desde el primer minuto, la cual no se pudo traducir en gol. Con esta derrota el Papá no pudo asegurar los 3 puntos de visita, esto tras perder por 3-0 en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 1, el cual estaba pendiente por el estado de emergencia en el Perú. Por la fecha 2 se enfrentaron Cienciano versus César Vallejo. Este encuentro fue postergado y reprogramado. El Papá en un partido de ida y vuelta tenía el partido controlado, pero en la última jugada se desconcentró y no pudo ganar ante su gente. Empataron por la mínima 1-1, con gol de Carlos Garcés en la Ciudad Imperial. Por la fecha 3 la directiva cusqueña del Cienciano del Cusco se mantuvo firme en su postura de no presentarse en el Estadio Héroes de San Ramón. Cienciano no se presentó al partido ante UTC por el torneo Apertura. Por otro lado, UTC se alistó para su estreno en el torneo local. De esta manera, el cuadro Gavilán del Norte sumó sus primeros 3 puntos. Por la fecha 4 se enfrentaron Cienciano del Cusco y Cusco FC, donde la Furia Roja se llevó el encuentro y sumó 3 puntos importantes. El partido no contó con transmisión por ningún medio de comunicación ni público en las tribunas. Cienciano y Cusco FC protagonizaron el comienzo de la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga 1 Betson 2023, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El Papá disputó un gran partido, en el cual se mostró superior a su rival, y se quedó con la victoria, imponerse por 2-0 a Cusco FC, gracias a un doblete del delantero ecuatoriano Carlos Garcés. Por la fecha 5 se enfrentaron Sport Huancayo versus Cienciano, en un encuentro lleno de goles. El cuadro cusqueño sumó su segunda victoria en la Liga 1 Betson tras imponerse de visita al Rojo Matador con 3-1 en el Estadio Huancayo. Cienciano sorprendió a los locales desde el pitazo inicial. Antes de los 10 minutos, el equipo de Leonel Álvarez ya ganaba 2-0. Con goles de Carlos Beltrán y Juan Romagnoli, el equipo local quiso empatar el marcador, descontando por la unidad, pero a los 85 Carlos Garcés sentenció el partido tras anotar de cabeza. La próxima jornada, Cienciano descansa. El próximo partido del Papá es la Copa Sudamericana 2023. Universitario y Cienciano chocaron por un boleto en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo crema definió de mejor manera el arco del equipo cusqueño, donde ganó 2-0, y con ese resultado a favor Universitario pasó a la siguiente etapa en el torneo internacional. La participación del Papá en un torneo internacional fue corta. El Papá por la fecha 6 descansa, mientras que los demás equipos de la Liga 1 suman sus puntos en la tabla. Por la fecha 7 se enfrentaron Cienciano versus Alianza Atlético, en un partido lleno de goles. El Papá se llevó 3 puntos de oro. El equipo cusqueño goleó 5-2 al cuadro Churre en la Ciudad Imperial, por la fecha 7, el cual quedó suspendida en el torneo Apertura de la Liga 1 Betson 2023. Dicho encuentro se reprogramó, los locales sacaron provecho de la altura, y pudieron hacerse con los 3 puntos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Desde el primer tiempo, los cusqueños se adueñaron de las acciones con la pelota. Sin embargo, fueron los visitantes quienes abrieron el marcador. Carlos Garcés pondría la igualdad momentánea, pero una distracción de los defensas del Papá costaría caro y la visita se pondría arriba. El equipo cusqueño con Kevin Sandoval pondría la igualdad en los primeros 45 minutos. En la segunda mitad el Papá haría un baile al equipo visitante. Carlos Garcés marcaría su hat-trick, donde el cuadro visitante no podría con el baile del Papá en la Ciudad Imperial. Y se complicaría el cuadro Churre con el autogol en su área. Por la fecha 8 se enfrentaron la Academia Cantolao versus Cienciano. El equipo cusqueño no pudo definir bien las ocasiones de gol. Kevin Sandoval no estuvo fino en el penal y estrelló su remate en el palo del arco. El cuadro cusqueño no pudo sumar de visita y perdió por la mínima. Por la fecha 9 se enfrentaron Cienciano versus Unión Comercio. El cuadro cusqueño se llevó la victoria en un encuentro lleno de goles. El Papá mandó en casa tras ganar y superar al poderoso de San Martín por 3-1. Cienciano se encontró ordenado e invicto de local, no dejó ni respirar a su rival, y a los 40 segundos del inicio del partido, Kevin Sandoval abrió el marcador.
El cuadro visitante pondría el empate momentáneo, pero la cosa no quedó ahí. A los 37 minutos, Carlos Garcés pone el 2-0 de cabeza. Tras la segunda mitad el equipo visitante intentó recuperarse, sin embargo, la altura los fue afectando y un tanto del recién ingresado Juan Romagnoli para sentenciar el partido 3-1. Por la fecha 10 se enfrentaron Alianza Lima versus Cienciano de Cusco. El Papá no pudo asegurar la victoria y cayó en Lima. El cuadro imperial perdió 2-1 con los blanquiazules. Con esta derrota el Papá sumó su cuarta derrota en el torneo Apertura Liga 1 Betson. El siguiente partido del cuadro rojo es contra Manucci de local. Por la fecha 11 se enfrentaron Cienciano versus Carlos Manucci. El cuadro rojo se llevó los 3 puntos de oro en la ciudad imperial. El equipo cusqueño se mostró más agresivo, aunque no pudo acercarse mucho al arco rival porque el elenco trujillano se paró bien. Por la fecha 12 se enfrentaron Melgar de Arequipa versus Cienciano del Cusco. El cuadro rojo no pudo conseguir la victoria en la Ciudad Blanca. El Clásico del Sur, en la fecha 12 se lo lleva el local. Por la fecha 13 se enfrentaron Cienciano versus Binacional. El Papá no pudo asegurar los 3 puntos en la Ciudad Imperial. Tras empatar por la unidad, el cuadro rojo se complicó en Cusco y no pudo ganar en casa. Las acciones comenzaron siendo desfavorables para el cuadro local. Pero Cienciano poco a poco fue más agresivo y trató de mantener la posesión del balón para así acercarse al arco. Cienciano buscó el tanto del triunfo, aunque este nunca llegó. Por la fecha 14 se enfrentaron la Asociación Deportiva Tarma versus Cienciano, en un partido lleno de goles, donde el Papá se quedó con los 3 puntos de oro, en el Estadio Unión de Tarma. En un encuentro de altura y lleno de emociones el equipo cusqueño, ganó 4-3 al Vendaval Celeste en la ciudad de Tarma. Solo en el primer tiempo, el Papá marcó 4 goles, que definirían el encuentro, con goles de Alberto Quintero a los 17 minutos, Juan Romagnoli a los 39 minutos y un doblete del ecuatoriano Carlos Garcés. Pero al comienzo del segundo tiempo el equipo local no se quedaría con las manos vacías, luchando en la segunda mitad, anotando 3 goles. El equipo cusqueño no supo mantener la ventaja y terminó defendiéndose con uñas y dientes. Con esta victoria los cusqueños volvieron a ganar después de 2 jornadas. Por la fecha 15 se enfrentaron 2 grandes de la ciudad imperial, Cienciano versus Deportivo Garcilaso. En el clásico cusqueño, el Papá y los celestes se repartieron los puntos en un partido parejo de inicio a fin. Cienciano y Deportivo Garcilaso disputaron el primer clásico del Cusco en la Primera División de Perú. Ambos clubes históricos de la ciudad imperial protagonizaron un partido parejo, aunque carecieron de efectividad al momento de definir las diferentes ocasiones de gol que generaron. El cuadro rojo encadenó 3 partidos sin perder con 2 empates y un triunfo. Por la fecha 16 se enfrentaron Atlético Grau versus Cienciano. El cuadro cusqueño no pudo conseguir la victoria tras perder 4-0. Los albos fueron superior de local, y consiguieron quitarle la racha de 3 partidos sin perder al Papá. Por la fecha 17 se enfrentaron Cienciano versus Deportivo Municipal. El cuadro cusqueño se quedó con los 3 puntos de oro, tras ganar en la ciudad imperial. El Papá volvió a la victoria gracias a un gol de larga distancia del mediocampista Kevin Sandoval que le permitió a su equipo manejar el trámite del juego y sumar 24 puntos en la tabla de posiciones. Por la fecha 18 se enfrentaron Sporting Cristal versus Cienciano. El cuadro cusqueño no pudo ganar en el Estadio Nacional. El conjunto cusqueño salió mucho más agresivo en los primeros minutos e intentó sorprender a su rival. Sin embargo, el dueño de casa no tardó mucho en hacerse dueño del balón y dominar el partido en el recinto limeño. Los celestes no bajaron el ritmo y lograron anotar 4 tantos, pero el Papá adelantó sus líneas y descontó a los 83 minutos con un gran gol de Koichi Aparicio. Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría así, Alberto Quintero anotó el 4-2 al final del partido. A pesar de que el Papá tomó confianza tras el gol del panameño, no le alcanzó para revertir el resultado. De esta manera, el marcador no se movió más en el Estadio Nacional.
Por la fecha 19 y final se enfrentaron Cienciano versus Sport Boys. El conjunto cusqueño no definió bien el partido y no pudo sumar de local en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, tras perder por la mínima y de penal. Hay que tener en cuenta que, previamente, el Papá se vio con un jugador menos en la cancha por expulsión de Luis Garro en el minuto 53 por doble tarjeta amarilla. Con estos resultados Cienciano cierra la apertura con 24 unidades